Hola queridos amigos, queridas amigas, queridos hermanos y hermanas. Qué alegría poder estar con ustedes para compartir la palabra de Dios. Antes de abrir la palabra de nuestro Dios, vamos a orar y pedirle al Señor que el Espíritu Santo pueda dirigir nuestros pensamientos en nuestros corazones para escuchar su voz y para hacer lo que le agrada a Él. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, alabamos tu nombre en este día tan especial. Pedimos que tu Espíritu Santo dirija nuestras mentes, nuestros corazones, en nuestras manos, para que podamos estar listos, no solo a comprender tu palabra, no solo a escuchar tu voz, pero a hacer lo que tú nos dices para hacer. Señor, estamos viviendo en momentos muy difíciles en todo el mundo, pero te agradecemos que en breve, muy pronto, veremos Jesús. Y te pedimos que nos ayudes para que estos momentos que vamos a pasar juntos puedan ser de bendición y puedan ayudar a cada uno de nosotros a estar listos para la venida de tu Hijo, nuestro Salvador, Jesucristo. Amén. Queridos, el tema que me propongo compartir con ustedes hoy tiene el título Jesús en el foso de los leones. Jesús en el foso de los leones. Ahora, algunos pueden estar pensando, pastor, usted está un poquito equivocado. No fue Jesús que fue lanzado en el foso de los leones, pero fue el profeta Daniel. Oh sí, yo lo sé. Desde muy chiquito yo he escuchado en la iglesia la historia de Daniel que fue lanzado, que fue tirado, que fue arrojado a un foso de leones. Desde muy chiquito mis papás me contaban esta historia y cada sábado, yo escuchaba muchas veces esa historia en la iglesia. Sí que Dios ha hecho un milagro tan grande para el profeta Daniel. Hoy día estamos acostumbrados a mirar personas como Kevin Richardson, personas que abrazan leones. Y los leones los abrazan a ellos. Y parece que todo está bien. Pues todo está bien porque esos leones crecerán con estas personas. Pero si una persona que es un extraño ahí llegara cerca de estos mismos leones, pues ellos no iban a ser tan amorosos, ¿verdad? Dios ha hecho un milagro extraordinario en librar a Daniel de un foso lleno de leones hambrientos. La Biblia es bien clara, al final de la historia lo vemos muy bien. Daniel capítulo 6, leones hambrientos. Vamos a leer esta historia hoy. Y sabes que cada vez que leemos algo en el libro del profeta Daniel, necesitamos comprender que lo que él escribió no fue solo importante para él y para las personas de su tiempo, no fue solo importante para las generaciones que vinieran después de Daniel, pero la Biblia nos dice que es muy importante para los que vivimos en los últimos días de la historia de ese mundo. Mira, Daniel capítulo 12, verso 8 y 9 dice, y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Mira, querida, el libro de Daniel fue escrito especialmente para el tiempo del fin, el tiempo en el cual tú y yo estamos viviendo. Entonces, cuando leemos el libro de Daniel, no solo la parte más
profética de los capítulos 7 al 12 y el capítulo 2, pero todo el libro de Daniel, incluso capítulo 6, esa historia de Daniel lanzado en el foso de los leones. Cada vez que leemos algo en el libro de Daniel, deberíamos pedirle a Dios que nos dé las lecciones que necesitamos en estos últimos días de la historia terrestre. Vamos a leer Daniel capítulo 6. Abre tu Biblia conmigo si tú la tienes. También vas a ver los textos en la pantalla, en el screen. Vamos a leer Daniel capítulo 6, versos 1 al 4. Dice así: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Algunas versiones dicen un espíritu excelente. Un espíritu excelente. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Daniel tenía alrededor de 85 años de edad. Imagínate, 85 años de edad. Algunas personas dicen: pastor, ya estoy muy ancianito, ya estoy muy ancianita, ya no puedo, ya no me acuerdo los textos de la Biblia, ya no puedo. No, querido. Daniel tenía 85 años de edad y aún estaba ahí firme, fiel. No había ninguna falta en su servicio para con el rey. Yo tengo 42 años. Ya se me olvidan cosas todos los días. Pero Daniel tenía 85 años. Ese Daniel de la Biblia. Mira lo que dice el Salmo 92, versos 13, 14 y 15. Plantados en casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Contra todas las expectativas humanas, ese Daniel, cautivo, esclavo, que vino de Jerusalén y ahí estaba esclavo en Babilonia por 70 años, ese Daniel estaba subiendo a un lugar, a una posición de mucha influencia. Y claro, los enemigos de Dios no estaban contentos. Y mira, querido, querida, cada vez que una persona es muy buena en su trabajo, los otros que estamos alrededor y miramos a esa persona que es tan buena en su trabajo, la tentación es muy fuerte, ¿verdad? La tentación es fuerte para pensar, como que sentimos un poquito de envidia. Pero los colegas de Daniel sintieron mucha envidia. Proverbios 29, verso 27 dice: abominación es a los justos el hombre inicuo, y abominación es al limpio el de caminos rectos. Querido, la persona que hace lo que le agrada a Dios, la persona que vive una vida completamente consagrada a Dios, esa persona tendrá enemigos, no solo en Satanás y sus ángeles,
pero en personas inicuas que sirven a Satanás y a sus ángeles. No se van a sentir felices, se van a sentir incómodas. En realidad, esa palabra que está ahí en Daniel capítulo 1, verso 4, que dice fiel, Gemán, de la palabra amán, que donde tenemos esa es la palabra hebrea, de donde tenemos la palabra en griego amén. Esa palabra, amén, es utilizada en Apocalipsis capítulo 3, verso 14 para Jesús. Apocalipsis 3, 14 dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Daniel tenía una vida que reflejaba la vida de Jesús en los últimos días de ese mundo, en los últimos días de la historia terrestre. Va a haber un pueblo que es fiel a Dios. Un pueblo, dice Apocalipsis 14, 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Va a haber un pueblo que guarda todos los mandamientos de Dios, un pueblo que tiene la fe de Jesús, el amén, el que es fiel y verdadero. Ese pueblo que es fiel a Dios, que es verdadero para con la palabra de Dios y para con Dios, ese pueblo va a ser perseguido porque ese pueblo contra todas las expectativas está siendo fiel en todo, y los que están alrededor se sienten incómodos porque no le están siendo fieles a todo lo que dice la palabra de Dios. En realidad, el remanente de Dios será perseguido a causa de la ley de Dios. Vamos a seguir leyendo Daniel capítulo 6, versos 5 al 9. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaran delante del rey y le dijeran así, Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, mentira, no eran todos, Daniel no estaba ahí, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Mira, estos colegas de Daniel estudiaran su carácter. Ellos lo espiaran y miraran cuáles eran sus hábitos. Ellos sabían que él tenía una fidelidad muy grande para con la ley de su Dios. La ley aquí es Dat, claro, los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. Daniel era muy fiel a todas las leyes que un judío debía ser fiel en sus días, y era fiel también, claro está, a la ley moral de Dios, a los 10 mandamientos de Dios. Y ellos sabían, y Satanás influenció a esos hombres a hallar una ocasión contra Daniel en su amor a Dios y en su amor a la ley de Dios. Elena de White, en el libro Profetas y Reyes, página 397, es el capítulo 44, ella dice, los enemigos de Daniel salieron de la presencia de Darío, regocijándose
por la trampa que estaba ahora bien preparada para el siervo de Jehová. En la conspiración así tramada, Satanás había desempeñado un papel muy importante. El profeta ocupaba un puesto de mucha autoridad en el reino y los malos ángeles temían que su influencia debilitase el dominio que ejercían sobre sus gobernantes. Esos agentes satánicos eran los que habían movido los príncipes a envidia. Eran los que habían inspirado el plan para destruir a Daniel. Y los príncipes, prestándose a ser instrumentos del mal, lo pusieran en práctica. Mira, los príncipes hicieron dos cosas para lograr su plan. Primero, ellos mintieron al rey. Dijeron que todos los gobernadores estaban de acuerdo cuando Daniel era uno de los gobernadores más importantes y no estaba de acuerdo, no estaba ahí. Otra cosa que hicieron fue, le hablaron al ego del rey. Mira, rey, durante 30 días nadie va a pedir nada a nadie sino a ti, oh rey. ¿Conoces a alguien que es un mentiroso lleno de su ego? Pues sí. Juan 8, verso 44 nos dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, dijo Jesús a los judíos de su tiempo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Queridos, en los últimos días, Satanás va a influenciar a los pueblos de esa tierra. Va a influenciarlos a ellos para que ellos puedan influenciar los líderes políticos de su nación y de sus naciones para que decreten leyes que van a ser una oposición, un ataque a la libertad religiosa. Mira, una ley que por 30 días decía que tú no puedes pedir nada a Dios, durante 30 días es una ley contra la libertad religiosa. Yo no puedo vivir un día sin pedirle algo a Dios. ¿Cómo podemos pasar un día o una hora sin hablar con nuestro Padre Celestial? Nosotros que vivimos en un mundo lleno de tinieblas, lleno de demonios. Necesitamos orar cada día, cada momento. Y si las personas no quieren orar, es su problema. Pero impedir que otros tengan la libertad de conciencia, la libertad de adorar a Dios de acuerdo con lo que ellos creen ser, lo que la palabra de Dios enseña. Eso es un atentado contra la libertad religiosa. Va a haber un tiempo en ese mundo. Y aquí va a empezar en los Estados Unidos, en que infelizmente hombres influenciados por Satanás, poderes religiosos y poderes políticos influenciados por Satanás y unidos, van a decretar leyes contrarias a la ley de Dios para forzar la conciencia de la gente, leyes contra la libertad religiosa. Dice Apocalipsis 13:11, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. ¿Cómo habla el dragón? Con mentiras. Mentiras van a ser utilizadas para perseguir al pueblo de Dios. Pero leemos en Hechos 5:29. Cuando se trata de hacer la voluntad de Dios o la voluntad de los hombres, cuando se trata de obedecer a la ley de Dios contra la ley de los hombres, cuando la ley de los hombres esté contraria a la ley de Dios, necesitamos decir como Pedro y los apóstoles, es necesario obedecer a Dios
antes que a los hombres. Pero vamos a seguir leyendo y ahora leemos el texto de Daniel 6, verso 10. ¿Qué hizo Daniel cuando ese edicto fue firmado? Y Daniel, dice Daniel capítulo 6, verso 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacer antes. Daniel nunca vaciló en su fidelidad a Dios. Daniel sabía que para ser fiel a Dios posiblemente él tendría de morir. Pero Daniel fue fiel a Dios porque Daniel quería amarle a Dios más que a todo. Para Daniel, la misericordia de Dios, el amor de Dios era mejor que la vida, como nos dice Salmo 63, verso 3. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Esa palabra misericordia en Salmo 63, verso 3, es la palabra Gesed. Mejor es tu misericordia, mejor es tu bondad, mejor es tu amor que la vida. Para Daniel, el amor de Dios, tener una relación íntima con Dios, ser un hombre de oración, porque la oración le permitía estar en comunión con su Padre Celestial. Para Daniel, esa fe y esa relación con Dios era más importante que todo, incluso su vida. Queridos, hoy día nosotros por algo que es mucho menos importante, nosotros dejamos de orar. Oh, estoy muy ocupado, tengo mucho trabajo, estoy muy cansada. Mis niños me dan mucho trabajo, mi marido me da mucho trabajo, mi esposa, ella me da muchos dolores de cabeza. Entonces no tengo cabeza para orar. Queridos, si el estrés de la vida ahora, que no estamos siendo perseguidos, si el estrés de la vida ahora, que no hay aún una ley contra los 10 mandamientos, que aunque no estamos siendo perseguidos por nuestra fe, si a causa del estrés, o sea lo que sea, ahora no estamos orando, queridos, ¿qué va a pasar cuando vengan esos días tan difíciles que se acercan? Queridos, acuérdense, y yo estoy hablando para mí mismo en primer lugar. Va a haber un tiempo de angustia tal que nunca fue, nos dice Daniel capítulo 12, verso 1. Daniel nos dice, Jeremías 30, verso 7. Un tiempo de angustia para Jacob. Angustia como nunca hemos tenido. En ese tiempo, nuestro único refugio es Dios, y nuestra única arma es la oración. ¿Cómo vas a orar en ese tiempo si no puedes orar ahora? Queridos, ahora necesitamos aprender a luchar con Dios. Cuanto menos nos da ganas de orar, más debemos orar. Cuanto más Satanás pone distracciones, pone cosas en nuestra vida para quitarnos el tiempo, más debemos orar, más debemos clamarle a Dios, Señor, ayúdame a no perder ese primer amor, a saber que puedo hablar con el Dios del universo, que Él me ama, que está preocupado conmigo, que quiere salvarme. Necesitamos orar como nunca antes, querido. ¿Por qué oraba Daniel? Tarde, mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Salmo 55, verso 17. ¿Por qué oraba Daniel?
con sus ventanas abiertas en la dirección de Jerusalén. Pues Primera Reyes, capítulo 8, versos 46 a 51, nos dice de esa oración de Salomón, cuando estaba dedicando el templo que construyó para Jehová. Dice, si pecaren contra ti, Salomón en su oración, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo, para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos volvieren en sí, en la tierra donde fueren cautivos, y se convirtieren y oraren a ti, en la tierra de los que los cautivaron, y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y si se convirtieren y a ti de todo su corazón y de toda su alma y en la tierra de sus enemigos que los hubieran llevado cautivos y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres y hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia, y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti, y todas sus infracciones que se hayan revelado contra ti, y harás que tengan de ellos misericordia los que los hubieran llevado cautivos, porque ellos son tu pueblo y tu heredad, la cual tú sacaste de Egipto, de en medio del horno de fierro. ¿Por qué oraba Daniel con las ventanas abiertas en la dirección de Jerusalén? Porque él conocía las promesas de la palabra de Dios. Él sabía que Dios había prometido escuchar la oración que fuera hecha en ese lugar, no solamente en Jerusalén, pero en ese templo erigido para la gloria de Jehová. Ese templo que era el símbolo de un templo más grande, más glorioso en los cielos. Él oraba con ventanas abiertas en dirección de Jerusalén, porque Dios le decía a los judíos que se estaban cautivos en otra tierra, ellos deberían orar exactamente así. Queridos, hoy día tenemos también nosotros instrucciones en cómo orar, en qué dirección orar. Hebreos capítulo 8, verso 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Jeremías capítulo 17 nos dice, verso 12, que el lugar de nuestro santuario es un trono de gloria, un trono de gloria. El trono de Dios está en el santuario celestial. Para ahí debemos dirigir nuestras oraciones hoy. Jesús fue, ahí está, intercediendo por mí y por ti. Jesús está presentando su sangre a nuestro Padre Celestial. Y a causa de la sangre de Jesús, tus oraciones y mis oraciones imperfectas, hechas por labios humanos, con corazones que son corazones de pecadores, de pecadoras, nuestras oraciones pueden llegar al trono de Dios. Dios las escucha cuando oramos de todo corazón en nombre de Jesús hacia el santuario celestial, acercándonos con confianza al trono de la gracia. Amén. Pero vamos a seguir leyendo la historia que leemos en Daniel capítulo 6 y ahora vamos a leer un poco que es
vamos a leer algo que es un poco largo. Verso 11 a 23 dice la historia: entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel, orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieran y dijeran delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeran a Daniel y le echaran en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Queridos, wow, qué historia. Esos colegas malos de Daniel llegan cerca de Darío, llegan cerca del rey y le dicen: rey, ¿no has firmado tú un edicto que decía que cualquiera que ore a un dios o pida algo a otra persona que no a ti por 30 días debe ser aventado a un foso de leones? Dice: sí, conforme la ley de los medios y de los persas, que no puede ser abrogada. Y ellos entonces dicen: Daniel, dicen ellos, Daniel, que es de los cautivos de Judá. Mira que no dicen uno de tus gobernadores. No le llaman gobernador, no le llaman príncipe como lo era, pero le llaman cautivos de Judá. ¿Ya se te pasó que las personas te traten diferente
a causa de tu nacionalidad, a causa del país de donde tú vienes, a causa de tu color, a causa de alguna característica tuya, te están discriminando, pues aquí parece que había esa tensión racial. Que dices, ¿cómo te puedes poner un hombre en tan alta posición que es uno de los cautivos de Judá? Mira que ni siquiera te obedece a tu edicto real. El rey comprendió bien, el rey sabía lo que ellos estaban haciendo. En ese momento el rey estaba triste, porque él comprendió que eso fue un lazo para que Daniel cayera, y el rey amaba a Daniel. La fe de Daniel era un ejemplo tal que ese rey de un imperio pagano, ese líder tan importante en ese imperio pagano, le dijo a Daniel, tu rey, tu Dios, Daniel, a quien tú continuamente sirves, que Él te libre. La fe del pueblo de Dios en los últimos días de la historia terrestre, la fe de los verdaderos creyentes que son fieles a Jesús, que guardan los mandamientos de Dios, que tienen la fe de Jesús, que aman a Dios, que aman las personas, que hacen su mejor para agradar a Dios y para servir a los hombres. La fe de esa gente, la fe de Jesús, va a influenciar personas, quizás hasta personas en altas posiciones. Tendremos muchas sorpresas en el final del templo, porque personas que nosotros pensábamos ser personas muy fieles a Dios, pues van a dejar el pueblo de Dios y el mensaje de los 3 ángeles. Y personas que pensábamos ser paganos, pues van a ser influenciados por la fe de ese pueblo y van a convertirse al Dios verdadero y entregarse a Jesús. Va a haber sorpresas en el tiempo del fin, pues se trajo una gran piedra. Y para el deleite satánico de los colegas de Daniel, la piedra fue puesta sobre ese foso. El rey puso sus sellos sobre barro, posiblemente, para que ni los amigos ni los enemigos de Daniel pudieran interferir. También en los últimos días el pueblo de Dios va a sufrir, y esos sufrimientos serán para testimonio, serán para la gloria de Dios. Lucas 21, versos 12 y 13 dice, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre, y esto os será ocasión para dar testimonio. Queridos, Daniel dio un testimonio muy poderoso cuando sufrió. Queridos, vamos a sufrir. Si queremos ser fieles a Dios, vamos a sufrir. Nos van a lanzar en la cárcel, los van a perseguir, van a decir cosas mentirosas sobre nosotros. Pero queridos, debemos mantener nuestra fidelidad a Dios en los días buenos y en los días malos. Elena de White dice en Profetas y Reyes, página 400, en el foso de los leones Daniel fue el mismo que cuando actuaba delante del rey, como presidente de los ministros de Estado y como profeta del Altísimo. Querido, si quieres ser fiel a Dios en los últimos días, necesitas aprender a ser fiel a Dios ahora. Daniel era el mismo en el foso de los leones, que era cuando estaba en su cuarto, que era en su habitación, cuando estaba en la corte del rey, era el mismo, auténtico. Daniel se arrodillaba delante del Rey de Reyes. Daniel se ponía de rodillas cada día delante de Dios.
y ellos que se ponen de rodillas delante de Dios a cada día, van a pararse, van a estar en pie delante de sea quien sea. No hay que tener miedo, porque antes de estar cerca de esas personas importantes, tú has estado cerca de su Creador. No hay que tener miedo de nadie cuando servimos el Dios del cielo. Respetar todos, pero temer solo a Dios. Amar sobre todas las cosas solo a Dios. Adorar solo a Dios. Obedecer siempre sin ninguna preguntas solo a Dios. Dios debe ser nuestro Dios. Daniel era el mismo y el pueblo de Dios va a ser fiel en los últimos días. Bueno, seguimos leyendo ahora la parte final de esa historia. Daniel 6, verso 24 al 28 dice, y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones. Ellos, sus hijos, sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaran de ellos y quebraran todos sus huesos. Mira, esos leones estaban hambrientos y aquí está la prueba. Porque esos leones, así que los enemigos de Daniel son lanzados en la cueva, en el foso, pues ellos van a quebrantar todos los huesos de los enemigos de Daniel y sus familias. Ellos que querían hacerle daño a Daniel, fueron ellos mismos destruidos. En los últimos días de la historia de esta tierra, va a haber dos pueblos, dos partes en conflicto. Unos son fieles a Dios, fieles a sus mandamientos, todos los mandamientos, incluyendo el cuarto mandamiento, que nos ordena descansar al séptimo día, el sábado de Dios, para que podamos celebrar la creación de Dios y podamos celebrar la salvación. Cuando Jesús por nosotros murió, vertió su sangre en la cruz para salvarnos y descansó al sábado en el sepulcro de José. Ese sábado que es también un símbolo de descanso, de gracia que Dios nos da cuando aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, y el descanso que tendremos en la nueva tierra que Dios va a crear para todos sus hijos y hijas. Los que siguen siendo fieles a Dios y a todos sus mandamientos van a ser perseguidos por los que son desobedientes a la ley de Dios, están siendo influenciados por Satanás y ellos van a querer destruir el remanente de Dios. Pero el remanente de Dios, como Daniel, va a ser librado en el tiempo final. En el tiempo de la angustia, ellos van a estar orando, clamando a Dios. Ellos aprendieron a hacerlo como Daniel aprendió a hacerlo en días de prosperidad, para que cuando fuera lanzado en un foso de leones, pudiera ahí tener una fe viva, una fe fuerte. Y ese pueblo va a estar ahí luchando con Dios y va a ser libertado, va a ser librado, porque ese pueblo va a ser hallado inocente delante de Dios. Dios va a enviar ángeles. Dios envió un ángel para proteger a Daniel, para cerrar la boca de los leones. Pues también ángeles van a estar a nuestro alrededor cuando estemos en el tiempo de angustia. No hay que tener miedo, hay que temer a Dios, hay que amar a Dios, hay que adorarle a Dios, pero no hay que tener miedo del tiempo de angustia. Hay que estar firme en nuestra fe y saber que Dios va a enviar ángeles para protegernos. Y sobre todo Dios va a enviar su Hijo para salvarnos para todo siempre. Porque en ese tiempo de angustia fuimos hallados fieles a todos sus mandamientos. Fuimos halladas personas que aman a Dios, que le permitieran al Espíritu Santo habitar en ellos y sellarlos
sellarlos para el día final, escribir la ley de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, a causa del amor y de la sangre de Jesús. Sí, querido, qué maravilla. Pues resulta que esa historia yo la he aplicado sobre todo al pueblo de Dios, al pueblo remanente, a nosotros que vivimos en los últimos días de la historia terrestre, pero en realidad Daniel capítulo 6 habla sobre Jesús como pocos capítulos de la Biblia hablan. Todo en la Biblia apunta para Jesucristo crucificado. Daniel 6 no es excepción, al contrario. Mira cómo Salmos 22, verso 12 dice, y verso 13 y 16, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieran sobre mí su boca como león rapaz y rugiente, como león. Porque perros me han rodeado, dice verso 16. Me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaran mis manos y mis pies. Ahí en la cruz. Ahí en la cruz. Leones. Ahí en la cruz un foso de leones. Ahí en la cruz Jesús estaba sufriendo por nosotros, cumpliendo todas las profecías del Antiguo Testamento, incluyendo todos los tipos. Y en Daniel capítulo 6, tú tienes este símbolo, o muchos símbolos de los sufrimientos de Jesús. Mira, te voy a dar 10 al terminar este mensaje hoy. Daniel fue objeto de los celos de sus colegas porque el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Jesús fue objeto de los celos, de la envidia de Lucifer ahí en el cielo. En el cielo Lucifer tuvo envidia de la posición de Cristo porque Cristo era uno con el Padre. Él merecía la adoración de los ángeles y este ser criado, Lucifer, tuvo envidia de su creador. También nos dice la Biblia que Pilato sabía que por envidia los líderes de Jerusalén habían librado a Jesús a la muerte. Número 2, Daniel fue investigado por hombres que querían encontrar falta en él, pero no encontraran nada. También Jesús nos dice la Biblia que nunca ha cometido pecado. Los líderes de Jerusalén siempre estaban enviando espías para ver si podían encontrar algo que Jesús iba a decir para acusarle. Pero Jesús nunca por un pensamiento, por una palabra, por una acción, ha hecho algo contrario a la ley de Dios. Jesús fue fiel a Dios siempre, siempre. Jesús fue fiel a Dios. Nunca ha hecho nada de malo, aún en su juicio, cuando vinieran testigos falsos, sus historias no estaban de acuerdo porque eran falsas. Terceramente, Daniel fue incriminado y acusado por su relación íntima con Dios y su obediencia a Dios. Jesús fue incriminado y acusado, considerado digno de muerte, golpeado, finalmente sentenciado a muerte. Porque el sumo sacerdote le preguntó bajo juramento, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Dios bendito? Pues Jesús dijo la verdad sobre su relación especial con el Padre. Y por eso fue muerto. Por su relación con Dios, Daniel fue perseguido. Por su relación con Dios, Jesús fue perseguido. Cuarto, Daniel fue fiel a la ley de Dios y condenado a muerte por una ley hecha
por hombres contraria a la ley de Dios. Los judíos dijeron, Juan 19, verso 7, nosotros tenemos una ley, según nuestra ley, él debe morir porque se hizo hijo de Dios. Era la ley de los hombres, no la ley de Dios. Todos somos hijos de Dios. Cuanto más su hijo unigénito, ¿verdad? Número 5, Darío se quedó impresionado por la fidelidad de Daniel y trató de liberarlo, pero no pudo debido a las leyes de su reino. Pues también Pilato, nos dice la Biblia, estaba muy impresionado con el ejemplo, el silencio de Jesús face a los que le estaban acusando. Y Pilato intentó librarlo, pero no pudo. No pudo, ¿por qué? Porque los líderes de Jerusalén le han dicho, los líderes judíos, si tú libras a este, no es amigo de César. Quien se hace rey es contra César. A causa de las leyes de su reino, a causa de presiones políticas, Pilato no ha libertado a Jesús, aunque trabajó para liberarlo. Sexto punto, Darío pasó una noche sin dormir y sin entretenimiento. Estaba triste, sufriendo por su amado amigo Daniel. Pues imagínate cómo pasó Dios Padre esa primera noche y ese primer día en la historia de toda la eternidad. Cómo pasó Dios Padre esa noche y ese día de sábado, cuando por primera vez en toda la historia de la eternidad, Padre e Hijo tuvieron de ser separados a causa de tus pecados y a causa de mis pecados. Porque de tal manera amó Dios al mundo, y te amó a ti y a mí. Séptimo punto, Daniel fue condenado a muerte. Lo metieron en un foso lleno de leones y trajeron una piedra para cubrir la entrada del foso. Y el rey selló la piedra con su anillo. Jesús fue sentenciado a muerte. Fue asesinado en una cruz. Y lo pusieron en una tumba. Y trajeron una gran piedra. Cubrieron la entrada de la tumba. El gobernador romano lo selló con su sello romano. El símbolo es tan claro que no podemos dejar de mirarlo. Daniel, muchos años antes, 600 años antes, estaba siendo un símbolo de Jesús. Número 8, Daniel fue protegido por un ángel en el foso de los leones y salió ileso porque era inocente ante Dios y los hombres y porque confiaba en Dios. Jesús murió diciendo, Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Confió en Dios. Jesús siempre fue inocente durante su vida. Por eso Dios lo pudo resucitar. Y Él se tornó el autor de eterna salvación a todos los que ponen su fe en Él. Número 9. Cuando los enemigos de Daniel conspiraran y finalmente casi pudieran matarlo, revelaran su carácter terrible y perdieran completamente la simpatía de Darío. Básicamente, cuando estos hombres hicieron el rey firmar ese decreto, ellos estaban nada más casi firmando su propia sentencia de muerte, porque Darío se apercibió más tarde lo que ellos estaban haciendo y Darío quiso matarles. También Satanás, cuando influenció hombres malos a poner a Jesús en esa cruz, Satanás reveló su carácter.
y los ángeles y habitantes de otros mundos comprenderán por primera vez cuán malo el diablo es. Perdieran el último vínculo de simpatía por Lucifer y su destrucción fue asegurada. Satanás va a ser destruido. Y su destrucción fue asegurada por la sangre de Jesús en la cruz del Calvario. Pues, número 10, la historia de Daniel en el foso de los leones hizo que Daniel y principalmente su Dios fueran conocidos internacionalmente y para siempre. Ha servido y sirve y servirá de inspiración para miles de millones de personas. Pues la muerte de Jesús en la cruz, querida, la muerte de Jesús en la cruz es el centro del Evangelio y el centro de la palabra de Dios y el centro de la historia de la salvación. Millones y millones, no sabemos cuántos, van a encontrar vida eterna a causa del sacrificio de Jesús, que fue muerto, que fue puesto en esa tumba, una piedra vino, le pusieron una piedra para que la tumba no pudiera ser abierta, pero Dios envió su ángel. Así como Dios envió un ángel para proteger a Daniel, Dios envió un ángel ahora para despertar a Jesús, para decirle: Hijo de Dios, tu Padre te llama. Y la muerte no tiene poder delante del príncipe de la vida. Jesús salió de esa tumba para salvarte a ti y salvarme a mí. Jesús murió en esa cruz para salvarte a ti y salvarme a mí. La vida de Daniel fue un símbolo de la vida de Jesús. Y si tú hoy lo aceptas a Él como tu Salvador, como Daniel aceptó, tu vida será también un símbolo de Cristo y apuntará para Cristo. Padre nuestro, haz de mi vida y de la vida de todos los que están escuchando un símbolo de la vida de Jesús, como lo hiciste para Daniel. Te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que Dios les bendiga, queridos. Hasta pronto.